Saludos, tripulación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas, buenas. Sean bienvenidos al episodio número 3 de Al Abordaje. ¿Cómo estás, Emily? Muy bien, capitán, muy bien. ¿Qué eso es para darnos un high five? Sí, Ahora además también. estamos así. Muy bien, Ok. muy bien. Andamos con todo. Andamos con todo. Pues bueno, este es el episodio número 3. No vamos a poderles decir los comentarios del episodio número 2 porque no lo hemos subido. Entonces, bueno, estamos grabando. Capitán, ya deje, Oh, por favor, bueno. de estarnos balconeando gratis. Oh, bueno, entonces páguennos para que nos balconemos. Tú dijiste, Interesante movida. ¿verdad? Es correcto. Pues bueno, gente, vamos ahora con otro episodio y primero vamos a ir con nuestros patrocinadores. Bueno, ¿quién es Emily? Emily, ¿cómo estás? Salúdanos, dinos algo de ti. Hola, soy la capitana Emily Lagerstrom. Y hola, yo soy el capitán Miguel Bucanegra. Y ya. Y ya. Bueno, mi barco es un velero bergantín que se llama La Valquiria. Ok, muy bien. Yo también. El suyo, sí, el suyo. El mío es una fragata que se llama El Sanguinario. Pues bueno, eso es un poquito de la historia que estamos haciendo nosotros. Entonces ya búsquenos ahí en TikTok y esas cosas. Sí, por favor. Como Capitana Emily, diagonal. Bueno, no. Yo estoy como @Pirate Queen. Pirate 66 Queen, o sea, 66 Queen. Pirate 66 Queen. Ok, yo estoy como Miguel. Arroba Capitán, capitán.miguel.bo. es Bo. Creo que es Bo. Ajá. Ok, pues bueno, vamos a hablar de nuestros patrocinadores del día de hoy, que son los mismos que el anterior, los 2 episodios de La Guarida del Pirata, que somos los distribuidores oficiales de Fire Up Games y traemos juegos de mesa, de Wargames y ese rollo. Los pueden encontrar. Algo muy importante que nos dijeron en el episodio anterior es que no hemos mencionado las redes. Pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en TikTok como Guarida del Pirata Mex. Y estamos también con Teacher Silvia and Friends, clases de inglés, certificaciones, otros idiomas también, próximamente chino, y asesoría psicológica y clases de dibujo totalmente en español. Aunque si les gustan en Spanglish, también se puede. clases de dibujo en español. ¿Y qué tiene que ver el idioma con las clases de dibujo? Lo que pasa es que a veces, como somos escuela de idiomas, piensan que damos clases de dibujo en inglés. Ok. Pero no, o sea, es en español, en español. Sí, o en Spanglish, como prefieran. Entonces voy a hacer un circulito. ¿De qué me sirve que sea en español o en Circle. inglés? Circle. Círculo. Círculo. Pues bueno, ya bienvenidos al episodio número 3. Ya, no puedo con este señor. El día de hoy les traemos un episodio bastante asqueroso. De verdad, es que estaba escribiendo algunas cosas antes de mandárselas aquí a la capitana Emily para que lo checara, lo revisara y viera su bobo, su visto bueno. Y la verdad sí le dije, ay, te lo mando, porque la verdad es que ya me está dando un poquito de asco este pedo y mejor te lo envío. Entonces, advertencia, amigos, advertencia. Si están cenando, desayunando, comiendo, por favor, vean este podcast, este episodio después. sí, no, ¿Sale? No se los recomiendo, de verdad. ¿Y qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a hablar, como nos lo pidieron en el episodio número 1, vamos a hablar de qué comían los piratas. Realmente, ¿qué es lo que comían? La dieta piratil. Se supone, o uno ve o puede ver en las películas, en la romantización que hace Hollywood en las películas, que normalmente los piratas están teniendo un festín enorme. Lo vimos en Piratas del Caribe. Sí, claro. Con frutas, con pan, carnes frías. Cerdos asados completos en la mesa, ¿no? Pollo, pan, exactamente. embutidos. Y seguro que sí lo comían, pero cuando estaban normalmente en tierra, ¿ok? Cuando estaban en el barco, la historia era completamente diferente. Y bueno, vamos a empezar con lo no tan... no tan culero. Yo buscando, esforzándome en encontrar un adjetivo bonito y el capitán. No tan pinche. Ya pues. No tan de la... No, bueno, ¿se puede decir esa palabra? No sé. No sé. Bueno, no se puede. Después de los primeros nos está diciendo producción que no se puede. No se puede. No vamos a decir eso. Ok. Bueno, primero que nada vamos a mencionar lo que es el hardtack o el bizcocho duro. ¿Qué era este hardtack? Era como una galleta que hacían los piratas. Utilizaban harina, agua y sal y lo ponían a hornear.
prácticamente, eso era todo. ¿Qué sale? ¿Qué resultado sale? Tengo que admitir que ya lo preparé yo en alguna ocasión. Es una galleta muy dura, una galleta que no tiene sabor, o sea, bueno, no más bien, en inglés me gusta mucho, tú que eres maestra de inglés, es algo que es las crackers y las Ajá, cookies. sí, claro, ¿Okay? Las claro. crackers son como galletas saladas y las Sí, cookies son las galletas dulces, las que conocemos exactamente. nosotros. Aquí les decimos galletas a todo. Entonces, es como una galleta salada, pero sale durísima. De verdad, en esa época, e incluso en esta, te puede incluso romper un diente. Sí, qué horror, qué horror. Y luego Y, para encontrar un dentista en alta mar, no, pues estaba muy complicado, ¿no? Sobre todo que tenían a los médicos y lo que hacían era agarrar pinzas y eso ya será en otro episodio también. al Pero capitán le bueno, encanta darles spoilers, muchachos. spoilers. Pero bueno, estas hardtacks o los bizcochos duros, se escucha medio feo, hardtack. Sí, 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 porque lo del bizcochito duro. Las hardtacks podían, capitán, podían pasar meses sin pudrirse, pero cuando por fin las alcanzaba la naturaleza, entonces se llenaban de larvas o de gorgojos. Allí en esas épocas no daban frijol con gorgojo, daban hardtack con gorgojo. Con Porque qué gorgojo. rico las proteínas extras, dijo nadie nunca. Bueno, de hecho ellos sí lo decían. Sí, sí lo llegaban a decir. Ok, tiene larvas, tiene gorgojos, pues ¿sabes qué? Es una fuente de proteína adicional. Ok, hay otro de los, spoiler, hay otro de los platillos que vamos a mencionar un poco más adelante que llegaba a tener una especie de... Bueno, no, mejor lo decimos después. Sí, mejor después, okay. Cap. Bueno, vamos a lo más escabroso ya. Eso era lo menos peor. Bueno, si quieres mencionar tu favorito, uno de tus favoritos, por favor, date. Quiero que sepan que a esta capitana le encanta la carne seca. El famoso jerky, carne seca exactamente, del norte. sí. Ajá, muy especialmente si viene de Chihuahua. Ok, muy bien. Pero cuando estábamos en la investigación de este episodio, híjole, se me revolvió la panza horrible. Ustedes saben que la carne para conservarse se sala, ¿no? Y luego se encierra. En este caso los piratas lo hacían en barriles. Ajá. Y yo sé que también lo hacen como en bodegas, digo ya ahorita en un ambiente mucho más controlado, ¿no? Gracias a todos los dioses de todos los panteones, porque ahora tenemos drenaje y antibióticos, pero bueno, y refrigeradores. Es correcto. Pero en ese tiempo pues no había nada de esto, entonces se encerraban en barriles y ahí pues se conservaban. Era no solamente en alta mar, sino como era una técnica más difundida, digamos, sí, para conservar la comida. El alimento se utilizaba mucho la sal. Salarla, ¿no? Pero pues con el paso del tiempo, o sea, sí era útil, pero con el paso del tiempo ya empezaba a tener un sabor rancio, también se llenaba de gusanos y se podía endurecer hasta parecer un pedazo de cuero, ¿no? Ajá, lo que llegaban a hacer es para ya poder cocinarlo, para poder comérselo, es que trataban de remojar un poco la carne ya, pues, ya podrida y completamente salada. La remojaban a veces en agua dulce o la misma agua que tenían guardadas en las cubiertas. Sí, el agua rancia ya. Era agua rancia ya incluso. Lo remojaban y se lo comían, pero pues obviamente también traía fuentes de proteínas extras adicionales como el hardtack, o definitivamente les podía causar una enfermedad bastante complicada de su estomaguito. Sí, hablando de infecciones estomacales o intestinales, marca Titán. Y bueno, pues de todas maneras no sabía muy bien qué digamos ya cuando estaba rancia, entonces trataban de especiarla para disimular el mal sabor, pero pues igual terminaban enfermos. Y en algún momento podrían incluso hasta utilizarla como si fuera una especie de sopa, también esa carne seca y carne ya echada a perder, ¿no? Entonces, vaya, creo que a lo mejor al principio, cuando ellos estaban tomando la carne, salándola para poder transportarla y que durara un poco más, no estaba tan mal. Debe de haber sido como la carne seca que podemos comer en el norte, de Chihuahua. Fíjate que yo la he probado mucho en Hermosillo, porque además de todo le ponen un poquito de chiltepín. Oh, qué rico. Muy buena. No es la tradicional. La de Monterrey, te soy sincero, no me gusta. Amigos de Monterrey, lo lamento. Yo no lo he probado, no puedo decir. Realmente la mejor carne seca que conozco la he probado, la he comido en Chihuahua. Y ay, Dios mío, pues amo Chihuahua. Eso está muy rico, pero pues bueno, todavía es carne en buen estado. ¿Okay? Sí, a lo mejor hubiera funcionado si como en Chihuahua
la hubieran remojado en cerveza, como los daibazos. ¿No he probado los daibazos? Claro, no lo he probado, pero sí he visto que hay algunos, como estas micheladas, ¿no? Y que las tienen ahí trocitos. ¿Esos son los Sí, daibazos? daibazos. Amigos de Chihuahua, saquen los daibazos. ¿Cómo son? A ver, Son cuéntanos. como una michelada, pero Ajá, llevan sí, carne con la seca. carne seca, sí. Ay, No sí, sabía que se me llamaban encanta, me daibazos. encantan. Sí, vamos a los daibazos. Pues bueno, ya hablamos de cosas un poquito diferentes, pero Regresemos, porque ahora vamos a hablar de una delicatessen. Delicatessen. Cosa culinaria, cosa bonita, cosa preciosa. No, la neta no. Se les conocía como conejos, como el conejo del mar. Delicatessen, más bien. Vamos a hablar de las ratas, amigos. Como lo mencionamos en el episodio anterior, las ratas era uno de los animales que llevaban los piratas dentro de los barcos, no por gusto, sino porque pues, realmente se les metían ahí cuando llegaban a puerto. Y pues cuando tenían ya necesidad o ya llevaban mucho tiempo en alta mar, recurrían a cazar a estas pequeñas conejos del mar. Los llegaban a golpear, los mataban en algunas ocasiones, y no es que a veces hasta las agarraban vivas, se las comían prácticamente crudas en algunas ocasiones. Y no tenían cómo cocinarlas, ¿no? Se les... Sí. Imagínense a Vlad Tepes, el empalador, así y las ponían así a asar en una como fogatita improvisada en cubierta, sí, porque sí también hacían fogatas en cubierta, aunque fueran de madera, lo hacían y se lo estaban comiendo. Vaya. Digo, dicen pues que el sabor era bastante fuerte y desagradable, pero era eso o morir de hambre. Claro, entonces pues uno, vaya. Dicen que incluso así como que cerraban los ojos y se imaginaban que se estaban comiendo cualquier otra cosa. Ratas, ¿no? Pero qué asco. No sé si haya alguien de Perú que nos vaya a escuchar en algún momento. No, pero ellos comen cuis, ¿no? Los cuyos. O el cuyo, pero pues es una rata. Pues es una rata, pero, o sea, es como la versión más salubre. Un amigo mío en alguna ocasión llegó y le dijeron, vamos a comer cuy. Y dijo, sí, vamos, no sé qué. Y le dijeron, no, es cuyo. Ok, va, perfecto. Pero cuando llegan con el plato y llegan y todavía tenía carita y todavía tenía manitas, se lo llevaron, se lo pusieron así encima y dijo, no puedo. Sí, yo tampoco podría. Entonces, ya después lo llevaron a otro lado donde lo servían ya como en filetitos, ¿no? Entonces ahí sí se lo pudo comer, pero así con carita dice que no pudo. Imagínense así la carita de la ratita. No. ¿Y dónde que, o sea, son plaga y son unos animales así como que bien peligrosos porque propagan enfermedades y demás, pero si ustedes ven las caritas de las ratitas están bien bonitas. La mayoría. Bueno, seguramente no eran de las bonitas, ¿eh? No, seguramente no, seguramente. Bueno, pasamos al siguiente. Sí. Las tortugas marinas. Sopa de tortuga. Sí, definitivamente, eso era algo que podían, normalmente lo cazaban ya sea en alta mar, cuando eran de las tortugas un poco más grandes, de las marinas, o de cuando llegaban a alguno de los puertos. Vaya, ellos no siempre llegaban a puertos establecidos, podrían llegar a alguna isla que estuviera abandonada o que no estuviera habitada todavía, y en algunas ocasiones ahí podían encontrar tortugas. ¿Qué es lo que hacían? Y nuevamente, amigos de PETA, discúlpenos. No estamos a favor de esto, de ninguna manera. Pero lo que hacían es que agarraban las tortugas, las subían al barco y pues las ponían de panza, las ponían boca arriba para que no se escaparan y que pudieran ellos entonces empezar a cortar los pedazos de la carne que pudieran empezar a comer, ¿no? Sí, claro, y además era un lujo, ¿no? Tener tortugas a bordo. Era pues un festín tanto por la carne de la tortuga en sí como por sus huevos. O sea, el episodio pasado ya hablamos mucho de los huevos y ahora ahí vas otra vez. Hablo de los huevos de las tortugas. Oh, sí, pues ni modo que de los tortugas. No, pues son de los tortugos. No, esos no, capitán, esos no. Hablo de donde salen las tortuguitas nuevas. Bueno, no, creo que no, ya mejor vamos a. Bueno, es que las ponían de boca arriba y a veces duraban muchas semanas todavía vivas las tortugas, incluso después de que les iban cortando pedazos. Obviamente en los barcos no había refrigerador, no había nada por el estilo, y si estaba ya un animal pues, prácticamente con pedazos cortados, cercenados en cubierta no estaba techada tampoco, entonces empezaba a tener ciertos olores, empezaban a tener
escurrimiento de sangre, la cubierta se empezaba a llenar de sangre, de grasa de las mismas tortugas, pero bueno, todo eso lo aprovechaban y era parte de lo que se comía. Sabrosa. Entonces, eh, eh, vaya, Vamos, sí. sí. Mejor vamos con las almejas y los otros moluscos. Ok, vale, siguiente, almejas y moluscos. Ustedes saben que a la fecha muchos de esos se comen crudos. En algunas costas de nuestro país con su salsita y limón. Todavía que se están moviendo, ¿no? Ajá, y qué sabroso. Bueno, no sé, a mí no me gustan tanto, pero... Yo tampoco soy tan fan. Pero las puedo comer, crudo. o sea, Okay. las puedo comer. Nada más que pues ellos no tenían muchas veces, salvo algunas especias de las que habían saqueado o sacado de otros barcos, ¿verdad? La mayor parte del tiempo las comían crudas y pues no siempre estaban en el mejor de los estados, pero era eso o morir de inanición, amigos. Es correcto. Entonces, pues agarraban y comían lo que podían de donde lo agarraban. Entonces, pues, muchas veces a lo mejor, como bien dices, no estaban en el mejor de los estados y pues se daban unas enfermadas. Y imagínate una cubierta donde la cubierta estuviera cubierta, valga la redundancia. La cubierta de vómito o de diarrea, lo cual provocaba también enfermedades. Ya un poco más adelante también vamos a hablar de esos temas, pero bueno, cuando en ocasiones, vaya, no sé si se han llegado a enfermar así tan fuerte del estómago que ya no saben por dónde va a salir, si por acá o por acá. Me imagino a los piratas ahí encurados en cubierta, así de, sin saber por dónde iba a salir, ¿no? Así de... Ay, así de, oigan, ya no hay papel. Oh, esperen, no se ha inventado aún. Esto no es la cotorriza. Estás hablando de... Oh, caramba. Se puso escatológico usted también. Fue usted primero. Es más... Bienvenidos a la Puerto Risa. Nosotros somos la Puerto Risa. Ok. Capitán, creo que todo lo anterior quizá es medio feo, pero... Ajá. No sé si sea mejor eso o comer cuerdas de cáñamo o comer cuero. Y cuero. Entonces, sí, haga su... Okay. Ya va a ser tradición en este cáñamo podcast. Y cuero. A ver, imagínense que están ya prácticamente en alta mar, llevan mucho tiempo ahí y ya no hay que comer. Entonces, o sea, tenían obviamente los cinturones, pedazos incluso de las botas. Del sombrero también. El sombrero, en ocasiones lo que hacían era cortar pedazos de ese cuero y a veces nada más los masticaban como para calmar el estómago, segregar algo, un poco de saliva. Sí, porque aguantar el hambre es una cosa. Es correcto. O definitivamente lo dejaban remojando igual en agua que ya estaba echada a perder. O cuando había como lo hervían, ¿no? Durante muchas horas para hacer una gelatina, una suerte de gelatina masticable. Pues. Ajá, correcto. Imagínate un trozo de zapato ahí hervido, así como una gelatinoso y metes a la boca. Bueno, hasta las velas, ¿no? Había velas de cuero que también podían mocharle un pedacito y vámonos. Y bueno, el cáñamo, no sé si a la fecha utilizamos hilo cáñamo. Sí. No sé si tú lo llegaste a hacer, soy el único estúpido que lo hizo. Cuando era más chiquito, a veces agarrabas el cáñamo y lo ibas masticando. No sé si alguien más lo hacía. Sí. Yo sí lo llegué a hacer. Sí, ¿verdad? Producción. Producción también lo hacía. Y vaya, te ayuda. Es muy bueno como si en lugar de ser chicle. ¿Sabes qué? En alguna ocasión yo jugaba béisbol y lo llegué a hacer en un partido porque no traía yo chicle. Ajá. Entonces lo llegué a hacer para generar la saliva. Entonces, vaya, no me imagino. Yo lo hice por estúpido, tal vez. No sé. Pues por curiosidad, digamos, o era lo que tenía en el momento. Ajá, pero yo sí. Pero no se eche flores, capitán. No, que no estamos en la Puerto Risa, a ver, dígame. Ya ven como yo sí soy un pirata de veras, porque llegué a comer cáñamo. Bueno, no comer, por lo menos masticar. No masticar. No, bueno, no me imagino cómo saldría. Como los perritos que luego se les quedan. Se les quedan los timborimos ahí bailando. ¿Por qué me hace decir semejante cosa más escatológica? A ver, es culpa suya. Ya mejor hablemos del siguiente platillo, delicatessen. Ahora, medusas y peces poco comunes. Obviamente, estando en el mar, había muchas de esas medusas o
de las famosas aguamalas, ¿no? Como, Sí. como se le conoció ahí en la película de Nemo, buscando a Nemo, salvando al soldado Nemo, ¿cómo se llama? Buscando a Nemo. Buscando a Nemo, pero son venenosas en cierta parte, creo que nada más de la parte de donde están los tentáculos, los tentáculos son venenosas, pero si las agarras de la parte de arriba, lo que era como no sé si decir que es la cabeza o el caparazón, o no sé qué parte sea, las medusas las cortaban de ahí y entonces se las empezaron a comer. Vaya, no sé si en algún lado del mundo lleguen a comer medusas, no lo sé, seguramente en algún lugar oriental. Si ustedes saben, díganos en los comentarios. Ajá, También sí se saben las partes de la medusa. Y en las clases de chino seguramente se los van a mencionar en algún momento, porque seguramente esos güeyes comieron en algún momento. Recuerden el COVID. Capitán, capitán, nos van a funar y va a ser su Ya culpa. sé. Bueno, también llegaban a comer tiburones pequeños, algunos peces voladores. Yo creo que eso no estaba tan mal, ¿no? Supongo que no, pero algunos de estos peces extraños eran venenosos, entonces pues... Y ahí es cuando valían, ¿no? Sobre todo el pez globo, ¿no? Que se dice que hay una parte que es muy venenosa y que si lo llegas a romper o cortar, se contamina por toda la carne. Sí, sí, sí. De hecho, en Japón hay se le llama fugu. Okay. Hay chefs certificados en la preparación del fugu. Okay. Cuando uno va a comerlo a algún restaurante como pues una delicia exótica, tiene que asegurarse de que ese chef esté certificado en la preparación del fugu, si no, corre un riesgo altísimo de envenenarse y morir. Es correcto. Y bueno, ya saben, próximamente clases de cocina con al abordaje. Al abordaje culinario. Yo tan mal. Sí, ya sé. Pero él empezó. Todos están de testigo. Producción, ustedes están de testigos que... Al abordaje culinario. Muy bien. Ok, entonces eso con los peces poco comunes. Ajá. Vamos a las aves marinas, que de entrada se consideraba que comer las aves digamos, que hay alrededor del mar era de mala suerte, porque son las mensajeras del mar. Pero pues la mala suerte o el hambre, ¿qué es peor? Es correcto, creo que el hambre. Sí, creo que sí. Entonces lo que hacían era pues, matar a estas aves. Se dice que tenían de sabores muy, muy fuertes. ¿Qué serían? Como las gaviotas, los pelícanos. ¿El albatros? Sí, el albatros es una especie de gaviota. Sí, ¿no? Creo. Bueno, creo que sí. No sé, no somos. Si ustedes saben, en serio, déjenos en los comentarios, nos encanta aprender. Y bueno, no siempre estaban así como que, ay, sí, parados en cubierta, ya llego al agarro, ya, ¿no? O sea, no, había que cazarlas, ¿no? Tenían que cazarlas. ¿Con redes, tal vez? Sí, de hecho, en el barco, en alguno de los mástiles llegaban a poner algunas redes que fueran muy parecidas a las velas, pero como red, para que las aves no las vieran, pasaran y entonces las podían agarrar. Eso o les disparaban, ¿no? O definitivamente con los mosquetes. Gaviota con pólvora, sabrosa. Pues sí, con los perdigones, eso también ha de haber estado medio complicado, pero bueno, eso era. Y bueno, no siempre estaban a nivel de cubierta. No. Muchas veces si llegaban a alguna zona con acantilados, pues ponían sus nidos en la parte de arriba del acantilado y pues bueno, los riesgos que esto pudiera atraer de tratar de escalar eso para agarrar los huevos o el ave, ¿no? ¿Qué fijación tienes con los huevos? Pues es que tengo muchos, Cap. Si no, pregúntele. No, ya, me voy a callar. Me voy a callar porque. Sí, por favor. Ok, bueno, cambiemos un poco a otro tema que se cuentan muchas historias y se cree que es una leyenda, pero estoy muy seguro de que sí sucedía. Si estábamos otra vez, ¿no? Pues estábamos, somos piratas. Si estaban combatiendo y de repente fallecía alguno de tus compañeros, se quedaba encubierta, terminabas ganando la batalla, te ibas ya con el tesoro o con lo que fuera. Con el botín, digamos. Con el botín. Y tenías a tu compañero muerto y tenías ya mucho tiempo en alta mar y no habías comido absolutamente nada. Se dice también que en algún momento se llegó a practicar el canibalismo. Entonces, bueno, eso todavía en
lo hemos visto en la tragedia del avión este de los Andes, Sí, así es. que fue muy famoso, muy conocido. Si no, pues vean ahí La Sociedad de la Nieve en Netflix o lean el libro de Viven, que relata la historia de lo que sucedió, con lo que pasó con ellos. Se dice, y seguramente que sí. No hay ningún registro, pero hay leyendas. Sí, sí, no Seguramente sí tenemos sucedió. pruebas, pero tampoco dudas. Es correcto. Que Y también eso no llegaba a está suceder. padre. No, imagínate tener a uno de tus compañeros, o sea, por ejemplo, al capitán Renard, ¿no? Bueno, ya está muerto, ¿no? Él ya está. No, ya, Capitán Renard, ya ni huesos, ya Pero bueno, nada. cuando estaba todavía en estos lados, o sea, que estuviera ahí muertito, Ay, fallecido se junto a ahogó mi nosotros. compadre. Ajá, Bueno, Renarcito Comper. ajá, pues ahora sí que había mucha tela de dónde cortar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y pues hubieras alimentado por lo menos unos Pues, cuantos días a tus compañeros. pues sí. Entonces, vaya, creo que definitivamente era algo que se hacía en esa Sí, época. digo, ya en medidas desesperadas, ¿no? Insisto que sí, qué bonito y qué romántico se ve en las películas o en las series o demás, pero la vida del pirata era una cosa bastante fuerte. O sea, no era para todos y era una cuestión muy, pues muy dura. Sí, completamente. Ahora, otro de los, eh, ¿cómo Otra decirlo? de las delicias De delante los del mar. delicias y de los platillos que había. Pues había muchas algas, Al- sin la N. al, no tiene N en ningún lado. Sí, Bueno, bueno, algas y ellos me plancton. entendieron, Ok, ellos me entendieron. algas y plancton. Vaya, también en los barcos había muchos lugares que pasaban en donde había algas y plancton. Lo que hacían era recolectar todo esto y lo ponían a hervir Mm, en agua y era una especie de sopa. sargazo Muy, sabroso. no sé, también imagínate. Ya me imagino, o sea, de por sí, pues, para disimular o para tratar de hacer más amenas o menos asquerosas este tipo de delicias, Ajá, se usaba mucho hacerlas en sopa, ¿no? ajá. Así como, bueno, pues ya con el agüita ya no se Y siente tratar de tan feo. ponerle las especies que tuvieran, ¿no? Ay, sí, 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 sí. Y luego, imagínense, ahora sí que sin tortillita ni nada. Ándale, sin tortilla. Bueno, pero por eso tenía mi jarta. Ah, bueno, sí, 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 Ok, sí, bueno, claro. y se dice que tenía un sabor muy amargo, ajá, muy seguramente salado. No, y sin nutrientes, o sea, realmente, ¿cuántos nutrientes podríamos adquirir de un montón de algas y plancton? Definitivamente nada, entonces pues, era nada más como para distraer el estómago, distraer el hambre, ¿no? Uh, La verdad está completamente horrible. Bueno, sí, sí, sí. pasemos al siguiente, ¿quieres mencionarlo? Sí, claro, en el episodio anterior estábamos hablando de que a veces los piratas se ponían a la yesca aquí. Bueno, no, ya eso es un chiste muy de luchitas, ¿verdad? Perdón. Es que aquí nos gustan las luchas de la W, no sé qué, De la WWE y de también. la triple A, obvio, porque México. Exactamente. Cero miedo. No quiero que empiecen con sus vulgaridades, ¿eh? Es correcto. Ustedes no son la parca. Ya. No. Entonces, pues, las iguanas, los lagartos, sí, estaban bien padres y lujosos, pero pues cuando ya hacía hambre, había que meterlos a la olla, o si no, los que se iban a la rirris, pues eran otros, ¿verdad? De hecho, prácticamente todos los animales que mencionamos en el episodio anterior servían para comer al final del día, A ¿no? las Entonces, brasitas, ¿no? sí, definitivamente. Entonces, Dicen que sabía a pollo. ¿tú Yo has nunca he tenido, comido es lo iguana. que te iba a decir, ¿tú has ¿Ustedes no han tenido comido iguana? oportunidad de comer alguna de esas cosas ya sea, digo, ya sabes que en provincia, muchas veces en lugares, Sí, sí, sí. creo que Veracruz, San Luis Potosí, Se me hace que en Oaxaca también. Oaxaca? En Guerrero sí Ok, estoy segura. ok, hay mucho de esos animales y los llegan a comer. Yo la verdad nunca lo he probado, debo ser sincero. Dicen que sabe a pollo. Dicen que sabe a pollo, entonces seguramente ha de haber sido, digo, para todo lo que estamos viendo, esto es Sí, lo no, esto es menos peor, ¿no? lo más amigable. Además, los marineros de la época, eso también está documentado, se sorprendían con el sabor así de, órale, yo esperaba una Algo cosa peor, ¿no? diferente, ¿no? Ajá. Lo que era los lagartos y las serpientes también. Sí, las serpientes, sin embargo, creo que las serpientes como que le tenían un poquito más de reserva, ¿no? Como que le tenían un poco más como de asco, pero bueno, Sí, o vaya. también como cierto respeto por algunas supersticiones, ¿no? Pero pues dicen que el chicharroncito de serpiente sabe bueno. Yo lo único que he probado así
es el mezcal ¿Con el con gusanito? serpiente, con un cachito de víbora, sí. ¿Mezcal con Sí, serpiente? con pedacitos de víbora. Sí, 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 sí. Y tiene un sabor bastante fuerte, además. O sea, ¿cómo? A ver, o sea, ¿es el mezcal Ujú. y remojas tu, tu, No, 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 tu, no, tu no. serpiente Dentro de la botella vienen vienen pedazos de cachitos serpiente? de serpiente. Sí, 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 sí. Madres, pues ¿a dónde has ido, mujer? ¿Eso Soy. dónde lo has visto? ¿En Chihuahua también No, o no, 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 qué? no, no, ¿La no. llaves que remojan la carne seca? Ay, en Daibas. Ah, bueno, Ya, perdón. seguramente si es mezcal, ha de haber sido en Oaxaca, ¿no? Seguramente, si mal no recuerdo, fue mi hermano quien trajo algo de eso a casa y lo probamos. A mí realmente no me gustó tanto porque justo el sabor es como muy, muy fuerte, Ok, pero dicen que el chicharroncito de serpiente sabe bien bueno. ok, bueno, yo no, paso. No le gusta la serpiente al capitán. No, Ya, pues. aunque conozco un par de culebronas. Que no. Ay, sí, si yo les contara cómo se llama, digo, no. Pero bueno, otra cosa que comían los piratas después de tratar bueno, es bien sabido que también los Pero me piratas capté. llegaban a... Ya me estoy cayendo del banco. Es Ya bien andaba de sabido Horacio, perdón. es bien sabido que llegaban a llevar en el barco tal vez cerdos, cabras, aves, gallinas, lo que sea, Lo que se pudiera, ¿no? para comer ellos mismos, sobre todo a lo mejor la leche de las cabras, incluso creo por ahí si eran barcos ya muy grandes llegaban a tener vacas también, Ay, pequeñas, pero pues sí llegaban a tener. o sea, aunque sea una Ahora, ternerita o algo es así, correcto. ¿no? Entonces, lo que hacían era pues, aprovechar toda esa carne cuando lo tenían disponible, pero aprovechaban prácticamente todo de los animales. Sí, Y claro. dentro de las cosas que también aprovechaban era la sangre del animal. Entonces, bueno, vaya, creo que no es algo nuevo, No. que el hombre en el transcurso de la historia ha tratado de aprovechar esa parte. Pues, ahí está la La morcilla, moronga, la la morcilla, moronga, ajá, que ajá. son sangre que meten como en Tripas. tripa, Ujú. ajá, y que los empiezan a hervir, a cocer, Además se especian y también, con especias, se sí. condimentan y demás, y son platillos muy solicitados en ciertas, digamos, mesas, Ajá, correcto. ¿no? Entonces, esa es la parte que nosotros conocemos, pero en esa época lo que hacían era poner a hervir la sangre, tal vez le ponían un poco de De arroz arroz. y especies y tenían una sopa, ah, Espesa, así como... sí, así como muy espesa, como muy pastosa, sobre todo porque la sangre, No, así, no, y el olor... Ah, el olor de hierro que tiene, de la cantidad de hierro, debía de haber sido ese olor, sobre todo porque la cocina o el cocinero estaba bajo cubierta, no estaba en oh. la cubierta superior. Entonces todo, Toda absolutamente la parte de abajo todo. se apestaba a eso, Y imagínate. además, o sea, no, no solamente a eso, porque tenía otros olores, Sí, toda no, la parte, bueno, todo el claro, barco, vaya. toda esa parte también. Eh, Pero bueno, digo, a muchas personas esto les podría parecer normal, digamos, ajá, pero muy particularmente a los piratas europeos se les hizo así de, oye, ¿qué? Pero pues ya con hambre, sí, no, pues ya con hambre llegabas, entrabas a todo, ¿no? sí. Seguramente los piratas que estuvieron más hacia lo que es la Nueva España, Uh-huh. Caribe, Sudamérica, fueron los que empezaron con esta práctica, porque no dudo que desde antes nosotros en México lo hubiéramos hecho y tomaron esas prácticas. Allá, pues que Digo, te... no solamente aquí en México, ¿no? Sino pues En parte en de el Sudamérica, sí, Caribe, sí, en sí, 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 Sudamérica. correcto. Pero Correcto. bueno, eso, y ahora vamos a hacer un comercial, porque también se usaba el aceite de hígado de tiburón. De tiburón, también es Que correcto. todavía, sí, adelante, por favor, gracias. Que todavía es algo que se consume. Todavía la fecha, Sí, 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 ¿verdad? sí. Todavía hay abuelitas que persiguen a los niños con su cucharada de aceite de Pero hígado de no es de, tiburón. de bacalao, no es No, de no, no. tiburón. Ah, sí, de Ay, hecho, no hace sé. poco me Mira, tocó ya ver a estoy alguien. empezando. Tómele a esto, capitán, por Sí, favor. no manches. Salud, salud, por las cosas más insalubres que. Ay, Sandra, no manches. Bueno, Mm, este líquido aceitoso, o sea, ¿te imaginas? Se extraía, vaya,
otra vez, llegaban a cazar, estando en el mar, seguramente había muchos animales en el mar y que pues, los llegamos a cazar. Dentro de ellos eran los tiburones. Digo, se aprovechaba todo, no nada más Es el correcto. aceite, la carnita y todo De se hecho, comía. está la leyenda de que si tú te comías a un tiburón o comías el aceite de tiburón, podías llegar a tener la fiereza de ese animal, Por eso ¿no? tengo muchos huevos, ¿ya ves? Está bien, pues está bien, ¿no? Ya van, después van a decir que soy bien bélica y que no sé qué, ya, está bien, me porto bien, me porto bien. No, vaya, se sabía también que ese el líquido lo bebían en pequeñas cantidades y eso les ayudaba también a alejar ciertas enfermedades. No sé si de ahí se agarraron para decir que el aceite de hígado de no De sé qué, tiburón. no, las abuelitas, de Ah, qué sí, es. bueno, es que hay aceite de bacalao y hay de tiburón y hay de esto, o sea, hay como de varios pescados, peces, porque tienen omegas. Ah, ok. Y entonces, por ejemplo, la emulsión de Scott tiene algo de eso. Ajá. Y bueno, a mí me lo daban para que creciera y no pasó. Y no, entonces, no es Crecí cierto, para los lados nomás. eso no funciona. Pero bueno, se supone y se decía que podía alejar ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, por eso Sí, es que lo comían. y además aguantaban más tiempo sin comer después de ingerir aceite de hígado de tiburón. ¿Qué será? O sea, ¿por qué habrá sido? ¿Por no sé, las calorías que podría llegar a tener eso y por eso te mantenías más tiempo? La verdad es que no lo sé. Probablemente. Si ustedes son nutriólogos, amigos, También, por favor, ilústrenos, échenos ahí una escribida ahí comenten, abajo en los comenten. comentarios. O Ok. si también ustedes eran obligados por sus abuelitas a ingerir estas cosas del diablo. Creo que yo nunca, mi abuela No, nunca fue de eso, no, fíjate. mi abuela más específicamente, no mi mamá. Ah, ok. Mi mamá, pero pues, ¿qué puede hacer mi madre contra la genética? Ah, señora. Te amo, mamá. Aunque me hicieras tomar emulsión disco. Bueno, otro de los platillos que tal vez de primera instancia no se oía tan mal era ¡Queso! queso enmohecido. Todavía a Ah, la fecha llegamos a comer quesos con hongos, sí, claro, claro, o pero sea, digo ya en una cuestión más controlada, en un ¿no? ambiente controlado, Ya, ya, seguramente es ya. correcto. Pero imagínense, vaya, un queso que no esté en refrigeración, también el olor que podía tener, cómo se podía llegar a enmohecer y todo lo que podía llegar a tener un queso, Sí, ¿no? no, si de repente se te olvida el queso panela en el refri y dices, chin, algo huele raro y lo descubres y dices, ¡ah! Imagínense estos que no estaban refrigerados. Y bueno, también lo que hacían era que se decía o ellos creían que el moho les daba más fuerza, por eso al queso no le quitaban ese moho, sino se lo dejaban y pues ya sabes, Ñam, 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 para adentro. extra de proteínas y entonces se lo volvían a comer, ¿no? Hardtack con quesito. Ándale, ándale. Sí, claro, digo, o sea, al final algunos de estos hongos que aparecían en el queso tenían propiedades antibacterianas, claro, entonces pues les ayudaban sin querer queriendo a Evitar algunas evitar enfermedades, ¿no? enfermedades o a curarse, no sé, a lo mejor de una de estas diarreas explosivas. De alguna infección tal vez, ¿no? Incluso. Digo, este queso pues estaba en buen estado originalmente, pero pues de repente lo sacaban de barcos asaltados y pues ahí se quedaba y pues ya. Era o te lo comes rápido o de plano se mocía y pues, no lo eh, podían comer rápido porque tenían que ir eh, controlando las porciones las que iban raciones, comiendo, racionando, racionando. racionando. Híjole, pues sí, entonces, pues qué padre, qué bonito, Y qué agradable. bueno, otra de las cosas que comían, Es que vamos a pasar a. ¡Ay, bueno! De ya, esto a mí me encanta, hablando de Capitán Renard, a mí me encanta hacer bromas al respecto de la sopa de huesos. ok, Especialmente con Renard, Renard querido, te adoro, hermano. Hacemos a veces esta bromita porque, bueno, eh, en tiempos desesperados todo se aprovecha, todo se aprovechaba, así como cualquier hoyo de trinchera, cualquier hueso es comida, ok, ¿ok? ujú, Ok, ujú. ok. Entonces, pues, si ya quedaban huesos de lo que fuera, ¿no? Que ya habían comido los días pasados, pues todo esto se echaba a la olla Ajá. y se hacía una sopa, hervían hasta sacarle toda la grasa, la médula, lo que hubiera dentro de esos huesos. Los huesos más
gruesos los ponían también así en la sopa y los más delgados pues, se tendían a aguadar un poco más. Lo que hacían era que lo masticaban y se comían la médula. Bueno, ¿no? yo hago eso. Es algo que hacen normalmente, todavía lo hacemos a la fecha. Ujú, ujú. Aquí lo que hacían era ponerlo todo y cabe aclarar, hemos mencionado todos los animales que han comido. O sea, ellos agarraban hueso de rata, hueso de aves marinas, hueso de tortuga, lo echaban, lo ponían a hervir y era la famosa sopa de huesos, O eso de lo que de fuera. lo que fuera. Llegaba un momento que era tan grasosa esa sopa que si la dejaban enfriar, si la dejaban ahí que se asentara la parte de arriba, se llenaba todo de grasa, todo. Lo que hacían era, sí, ya estoy, lo que hacían en ocasiones era poner las galletas que mencionamos al principio, el hardtack, poner en la parte de arriba de la sopa cuando se la servía en la porción, y ese hardtack absorbía la grasa de la sopa de huesos. ¿Qué pasaba? Que pues el hardtack se aguadaba un poco y se lo comían con todo y los gorgojos y los gusanos que veíamos al principio y con la grasa que absorbía. Entonces ya era más fácil de masticar y ya tenía un poco más de sabor. Pues sí, al menos ya sabía algo, ¿no? Ya A lo sabía mejor algo. sabía horrible, pero pues ya sabía algo que no fuera sal. Y luego pues nada más empezaban a beber la famosa sopa de huesos, ¿no? Entonces... Y hablando de sopas, capitán, Ajá. hablemos del estofado pirata o su nombre adecuado que sería Pirate Stew. Pirate Stew. También era, si llegaban a, no nada más los huesos, pero si tenían la carne seca que ya estaba echada a perder, o si encontraban una ratita, o si encontraban alguna de las aves marinas, no nada más se las comían así asadas o crudas, las echaban ahí a hervir y pues era un stew pirata lleno de Imagínense una surtidos. rata asada con arroz, con Deja tú lo alguna asado ahí hervido, ya toda ahí metida. con alguna legumbre seca, ¿no? Porque también de eso había a veces. No sé, con algunas especias, a lo De lo que mejor, hubieran asaltado. no sé, pimienta y cardamomo. Sí. O sea, era sopa de lo que sea. ¿Se acuerdan de Malcolm del pastel de sobras? Bueno, así, pero en sopa. Pero en sopa. Y quedaba un guiso de un sabor tan fuerte y tan raro y tan extraño que ya ni sabían qué carambas estaban comiendo. Pero pues era mejor comer eso Que a pues nada. no comer. Sí, Correcto. sí. ¿Qué más? Ya lo mencionamos previamente, la carne de tiburón. Es otra de las cosas que comían. Vaya, esa yo creo que no es tan difícil de conseguir todavía a la fecha. De hecho, mucha gente, cuando es Navidad, trata, bueno, normalmente hacemos bacalao, Sí, pero guacalao dicen. hay ocasiones en las que ese bacalao puede que no sea de bacalao, sino que sea más bien tiburón. Ujú. Vaya, no lo sé. Depende si son de Tultitlán. No, ¿Qué? A mi Tultitlán hermoso, a mi Tultimordor me lo Oh, dejan en paz. no, vaya, seguramente es una opción mucho más barata y no dudo que haya sido bueno, tal vez, pero nuevamente no había refrigeración, el tiburón lo cortaban, no se lo comían todo de golpe, lo dejaban ahí, seguramente en algún momento se iba echando a perder y pues bueno. Ya hablamos de la diarrea explosiva que eso podía ocasionar. Sí, totalmente. Por eso es que en las películas de Hollywood luego vemos que llegan los piratas a un puerto y lo primero que hacen es salir corriendo a gastar su dinero, pues en varios placeres. Dentro de los placeres más importantes para el hombre es la comida. La comida. ¿No? Hablamos de carne fresca, de entrada, de lo que sea carne fresca. Hablamos de frutas, pasteles. ¿Te imaginas ver un pastel o un bizcocho? Un bizcocho. Me refiero de los de comida. Sí, no, pero no se escuchó así, capitán. No, que también era necesario. Sí, claro. Después de la gallina Lucía o de la gallina Clara, pues ya te tendrías que ir con el bizcochito. Con el bizcochito. No, sí, obviamente llegaban y trataban de había que aprovechar, sí, había que aprovechar. Imagínense las indigestiones que estos fulanos se causaban de todas las cosas que comían, porque incluso el dinero se les llegaba a ir en pura comida. Porque, híjole, era lo que más extrañaban, yo creo. Y vaya, si estás en Atamar y tienes un tesoro, cuando tienes dinero para poder gastar, vas y compras todo lo que quieras de comida. Y si estuviste comiendo
el Stu Pirata, llegas y tienes un estofado, tienes un bizcochito, ahora sí lo dije bien. Ahora sí no dijo Tienes un bizcochito. bizcochito, tienes una fruta, tienes algo, pues obviamente lo vas a disfrutar muchísimo más. Sí, ¿no? por supuesto, por supuesto. Y bueno, ¿qué consecuencias había de todo esto? Muchas veces el cocinero era, no le daban tanta importancia, pero yo creo que era uno de los puestos que tenían que llevar un poco más de dinero dentro de la Sí, democracia sí, del sí. barco. Sí, por supuesto. Y es que ingeniárselas para alimentar toda una tripulación con nada Es correcto. está, pero tremendo. Y no eran 10 güeyes, Sí, eran claro. 15, 20, dependiendo del tamaño del barco, si no es que hasta más. ¿No? Hasta 60, 100 almas que necesitaban comer. Ahora, dentro de esa dieta también se supone que se tenía que tener algo de vitamina C. Si no tenemos vitamina C, sucede el famoso enfermedad, Escorbuto. la famosa enfermedad de los piratas, que es el escorbuto o el scurvy, como dicen, Scurvy, ajá, ajá. que es falta de vitamina C. Por eso muchos de los piratas no tenían ciertos dientes, les sangraban las encías. Le salían llagas también, llagas ¿no? por el cuerpo que estaban prácticamente sangrando todo el tiempo. O sea, era la falta de vitamina C. El cocinero se las tenía que arreglar también con algunos de los cítricos que tuvieran. Y es por eso que nace el famoso grog, Así es, que así mata es. la vitamina C. Vamos a tener un episodio de bebidas. Seguro que sí. Ah, perfecto, Tendremos que perfectísimo. tenerlo. Me encanta la Ajá. idea. Si a ustedes les gusta la idea, díganos, háblenos, cuéntenos. No dejen de comentar, amigos. Sí, por favor. Díganos qué quieren Este, ver en el programa. sí, sí, sí. Por supuesto que esta cuestión del escorbuto es una cosa tremendísima y muy común en la época, al grado en que cuando asaltaban un barco que traía limones, naranjas, Ajá. limas, no, hombre, pues era festín. Claro, Era claro. festín. Además lo veían como vamos a sobrevivir y no vamos a tener escorbuto, lo vamos a evitar o lo vamos a intentar revertir. Sí, claro, claro, porque además incluso se les veía como, digamos, cosas más valiosas que los cofres llenos de oro o de plata, porque Sí, se trataba de la vida misma, es ¿no? correcto. Y la comodidad, porque imagínense, bueno, cuando yo estaba en la universidad, porque créanlo, ¿no? Sí Sí estudié, estudié. tenía yo unas compañeras, dos compañeras más específicamente, a las que nos decían las brujas. Nunca entendí por qué. ¿Será porque vestíamos de negro? Tal vez. Pero entre nosotras compartíamos cítricos mientras estábamos en clases. Okay. Entonces, de ser las brujas, pasamos a ser la alianza contra el escorbuto. ¿Es en serio? Es en serio, así nos decían. Okay. ¿Y cómo se pasaban los cítricos? Ay, Pues, mira, traje una naranja, toma. sí, Ay, yo traje un sí. limón. Bueno, no había tortas o o sea, sí, o claro. lechugón o algo en Pero, el... o sea, meter, Si te cambiaron el chivón unas papitas o algo. o sea, sucedía, pero meter la comida a las clases a veces puede ser una falta de Ya me imagino respeto, que en ¿no? Halloween tú eres de los que da fruta, ¿no? No, ¿qué pasó? No, No, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó? Okay, No, okay, no, okay. no. Pero, o sea, no es lo mismo que llega uno a la escuela y mete su pambazo y todo se apesta, todo el salón se apesta a pambazo, ¿no? A que se apeste a mandarina, naranja. Mandarina. ¿No? Entonces, una de estas chicas, Angie, si me estás viendo, te amo, tenía un árbol de limones en casa, no sé si aún lo tenga. Okay. Entonces llegaba con una bolsa de 2-3 kilos de limones. Sí, sí, sí. Y bueno, nosotras siempre fuimos fanáticas, entonces en temporada mandarinas. Ajá. Y si no, naranjas. Y si no, toronjas. Okay. Y entonces, pues cuando ya se empezaba a oler el salón, ya sabían que la Alianza contra el Escorbuto estaba tomando clase mientras comía fruta. Mientras comía así. Pero sí, hasta los limones. ¡Ay! Bueno, la rara escuela. Estudié en la UNAM, amigos, pero bueno, regresemos. ¿Qué nos falta? Intercambiaban otro tipo de especies también. Capitán. Bueno, también imagínense como consecuencias de haber comido moluscos echados a perder, o sea, todas las enfermedades que no tenían, ¿no? Además del escorbuto, esto era, ya lo hemos mencionado, las diarreas que tenían, los vómitos que tenían. Bueno, llegaban a puerto y pues trataban de buscar al, ¿qué habrá sido? ¿No era el médico? También se supone que en los barcos debía de haber médicos. Sí, era el físico de a bordo, se le conocía así, ¿no? Ok, perfecto. Y pues bueno, ya acabamos.
Y bueno, o sea, tenemos que tener en cuenta, dado a todas estas cosas, que la falta de alimento podía destruir la armonía dentro de un navío. Porque si no había alimento, sabíamos que nos íbamos a petatear. Y obviamente le echaban la culpa o culpaban a los compañeros, Al capitán, al cocinero, al tonelero. Es correcto. Entonces tenían que hacer algo para que esta armonía se mantuviera y por eso es que recurrían a todo lo anterior, ¿no? Imagínense nada más. Ahora, una de las reglas más importantes dentro de un barco es que cada quien tenía su ración de comida. Si se encontraba a alguien robando esta comida, era de las cosas más penadas dentro del barco. Y bueno, se tenía que tomar a esa persona, se tenía que coger a esa persona, no sé. ¡Capitán! Ponían así en el mástil más alto y lo empezaban a latiguear. A castigar, latiguear con el gato de las 9 colas, que más adelante seguramente también hablaremos de ese tipo de castigos dentro de los barcos. Sí, sí, sí. O de plano se le arrojaba a una isla desierta y hazle como puedas. Lo que se conoce como maroon, El maroon, ¿no? Y de hecho sí existía, o sea, sí era real eso de que lo dejaban con una pistola. Sí. Para, como sale igual nuevamente en Piratas del Caribe, eso sí era cierto, de que los dejaban ahí por si ya... Sí, por si ya no aguantaban, era una señal como de piedad, ¿no? O sea, aunque estaba castigado y estaba siendo aislado de sus compañeros, todavía tenían un gramo de misericordia por esa almita perdida, ¿no? Pues bueno, ya. Adelante, adelante. Sírvase, capitán. Bueno, ahora sí, gente, muchísimas gracias. A comer, digo, ¿qué? Ahorita no, ya, de hecho ya vamos a cortarle porque sí, ya está esto de la... Ya, capitán, respire, respire. Muchas gracias a todos nuevamente. Recuerden nuestros patrocinadores de todos los episodios, todavía en este momento, La Guarida del Pirata, patrocinadores oficiales de patrocinadores oficiales de Al Abordaje, distribuidores oficiales de Firelock Games, juegos de mesa relacionados con la época dorada de la piratería. Pueden encontrar en Facebook, Instagram y TikTok como Guarida del Pirata Mex. Muy bien, y también agradecemos a Teacher Silvia and Friends, a todo el equipo maravilloso de Teacher Silvia and Friends, que son patrocinadores oficiales de Al Abordaje y ofrecen clases de inglés en línea y presenciales, clases de chino próximamente, asesoría psicológica y clases de dibujo. En inglés. Y en español y en Spanglish. En chino todavía no, pero próximamente. No. Nos encuentran en redes como @teachersilvia&friends. Ahí los van a encontrar en Facebook e Instagram. Y pues ya vámonos, ¿no? Okay. ¿Son los taquitos o qué, capitán? Son los taquitos. Pero tú pagas. Esto fue Al Abordaje, amigos. Nos esperamos el próximo episodio. Adiós, los llamamos. Bueno, yo más que el capitán. Seguro que sí. Adiós.